Algunos seguidores me han pedido que, ya que yo vivo en Moscú, explique por qué Rusia prohibió a los testigos de Jehová. Y debido a que los medios occidentales llenaron sus titulares del tipo estupidez postsoviética, persecución en Rusia a los testigos de Jehová, me he tomado el atrevimiento de explicar la postura rusa y dar unos ejemplos tristes e increíbles sobre esta organización que irritaron a todo un país. Solo les pido una cosa: si van a comentar, háganlo con respeto. Cualquier comentario que considere fuera de lugar será borrado. El objetivo de este video no es criticar a o ver religión, es más bien informativo. El objetivo de hoy es explicar la postura rusa respecto a un tema bastante delicado. Soy Gabriel Bulgakov. Dicen que soy un ruso loco, pero eso no es verdad. Suscríbete al canal, que aquí encontrarás videos interesantes, que no necesariamente tienen que ver con política. Ahora sí podemos centrarnos en los testigos de Jehová, y concretamente del por qué fueron prohibidos en Rusia. Muchas de las religiones cristianas, por no decir casi todas, consideran a los testigos de Jehová una secta, e incluso llegan a decir que son una secta totalitaria. A mediados del 2017, Rusia incluyó esta secta en la lista de organizaciones extremistas en el país. Pero extremismo es un término muy duro y se lo suele relacionar con el radicalismo islámico, por ejemplo. Pero veamos, los extremismos son actitudes o posturas ideológicas extremas, en general diferentes de lo mayoritariamente aceptado, que incluso pueden atentar contra la seguridad, la vida, la salud o la integridad física de las personas. El fanatismo y la intolerancia de quienes piensan diferente es el sello común y distintivo de los extremistas. Dicho esto, ¿se puede asegurar a ciencia cierta que los testigos de Jehová son extremistas? Pues veamos algunos ejemplos en Rusia, analizando algunas restricciones de esta organización, y ya me dirán ustedes si algunas de sus actitudes se pueden tachar de extremistas o no. Todos sabemos que las transfusiones de sangre están prohibidas por los testigos de Jehová. Si buscas en internet encontrarás decenas de casos en los que personas han muerto por el hecho de que su religión no les permite las transfusiones de sangre para salvarles la vida, incluso si estos son niños. Como contaba en otro video, en Rusia, desde que llegó Putin al poder, se han estado impulsando programas para subir la tasa de natalidad. El gobierno ayuda con medicamentos, comida y dinero a cada familia que tiene un hijo. Cada niño es considerado una bendición para el país, así que la muerte de un niño en Rusia es el dolor para toda una nación. Hace unos años en Rusia hubo un caso de un niño de 10 años que sufrió un accidente de tránsito. Para salvarle la vida, los doctores le dijeron a su madre que era necesaria una transfusión de sangre. La madre, una fiel creyente de los testigos de Jehová, se negó a hacerlo. El niño murió. ¿Es eso extremismo? Yo no lo sé, ya me dirán ustedes. Otro caso que llenó de indignación a la sociedad rusa fue el de un hombre al que balearon en un incidente callejero. Para sobrevivir, el hombre necesitaba una transfusión de sangre, pero debido a que su esposa era testigo de Jehová, no lo permitió. El hombre murió. Desde Rusia consideran extremismo prohibir a los miembros de una religión, organización o secta la transfusión de sangre para salvarles la vida. Consideran que dejarlo morir por una ideología religiosa es algo extremo, algo que no se puede permitir. Otro punto considerado extremo es que desde esta organización obligan a los miembros a hacer un testamento vital, para que en los casos como los mencionados no les realicen transfusión de sangre. Desde la Iglesia Católica te dicen, por ejemplo, que la gula es pecado, pero si a ti te gusta comer como loco, y de hecho comes como loco, simplemente cada semana vas a la iglesia, confiesas este y otros pecados, el padrecito te pone una penitencia y luego vas y sigues pecando de gula o de lo que quieras. Una cosa es recomendarte no pecar y otra muy distinta obligarte a no pecar, aunque los pecados sean tan inocentes como la gula. Pero los testigos de Jehová no es que te dicen fumar es malo o te recomiendan no fumar, sino que te lo prohíben. Leí el caso de un joven que lo único que hizo fue encender un inocente cigarrillo. Cuando la comunidad se enteraron, lo acusaron de haber cometido una falta grave y lo expulsaron de la organización. Este hecho sucedió cuando él tenía 16 años y desde entonces su familia no le habla. ¿Es extremismo dejarle de hablar a un miembro de tu familia por un pecado sin mucha importancia? No lo sé, ya me dirán ustedes. Pero en esta historia hay otro detalle. ¿Por qué dejaron de hablarle? Resulta que los miembros de esta organización tienen prohibido hablar con nadie que no sea testigo de Jehová de las cosas que suceden dentro. Y además animan a sus miembros a tener poco contacto con los que no son miembros de su congregación. Y es por eso que cuando expulsan a alguien de la congregación por pecados como fumar, envían una circular interna a los miembros de la familia para que rompan contacto con el expulsado. Todo parece indicar que se trata de un método chantajista para intentar que el expulsado se arrepienta públicamente y vuelva. El adulterio es un pecado grave en casi todas las religiones, pero de ahí a considerarlo un delito ya creo que es algo extremo. Leí el caso de un joven que le fue infiel a su pareja, algo que dentro del grupo llega a ser un motivo suficiente para que a uno
uno le hagan un juicio interno. A este joven lo llamaron comités judiciales internos y lo pusieron delante de 3 ancianos, que son como se conocen a los líderes, y valoraron si debía ser expulsado. La apertura de la caja de Pandora prosigue de forma incesante. Robo de datos personales, adversiones hacia los homosexuales, juicios internos, empoderamiento de bienes raíces, control absoluto del sexo entre sus miembros, casos de abusos sexuales, suicidios, silencio ante determinados delitos y un largo etcétera. Los testigos de Jehová controlan duramente a los miembros de su comunidad, limitan sus derechos civiles, regulan todos los aspectos de su vida, los engañan durante el reclutamiento y los explotan, sostiene Alexander Dworkin, especialista ruso en religiones. ¿Qué tienen prohibido los testigos de Jehová? Tienen prohibidas muchísimas cosas, algunas de ellas rayan lo absurdo. No pueden jurar la bandera nacional, no pueden celebrar su cumpleaños, la Navidad, la Pascua y todo tipo de fiestas, no pueden sufragar en las elecciones de su país, no pueden leer libros de otras religiones, hasta hace poco no podían hacerse trasplantes de órganos y las mujeres no podían ligarse, no pueden ser fan de algún cantante o actor, no aceptan ningún tipo de idolatría, no pueden ir a conciertos de rock ni de pop, no pueden aprender defensa personal o artes marciales, no pueden estudiar en universidades, ya que lo mejor es dedicar ese tiempo para servir a Dios. Pero como siempre, lo más impactante lo dejo para el final. No te vayas, que ahora mismo te voy a contar un tema que ha sido un tabú. ¿Cómo se financia esta organización? Tú me dirás, de las donaciones de sus miembros. Bueno, sí, pero eso es tan solo un pequeño porcentaje de sus ganancias. Te quedarás con la boca abierta al conocer algunos datos que te voy a ofrecer ahora mismo. Y te contaré un caso en Rusia que volvió a llenar de indignación a todo un país. ¿Cómo se financian los testigos de Jehová? La entidad jurídica de los Testigos de Jehová es conocida mundialmente como Watchtower. Esta corporación se tacha a sí mismo como una sociedad sin fines de lucro y tiene sede en Estados Unidos, y al ser una entidad religiosa se beneficia de no pagar impuestos, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Muchos se preguntan por qué las organizaciones religiosas no pagan impuestos, y es que resulta que en casi todos los países del mundo la ley exime del pago de impuestos a las entidades religiosas justamente porque se consideran organizaciones sin ánimo de lucro. Pero todos sabemos que organizaciones como los Testigos de Jehová o el Vaticano tienen tanto dinero como para acabar con el hambre en el mundo entero. Pese a que gran parte de las publicaciones de los Testigos de Jehová son distribuidas de manera gratuita, una de las principales fuentes de financiamiento es el negocio editorial. El negocio es redondo. Primero, no pagan impuestos. Segundo, todos los trabajadores de la editorial lo hacen de manera voluntaria. No reciben remuneración alguna. Una vez entran a trabajar en la sede, se convierten en siervos de Dios, y Dios les paga con comida y alojamiento gratuito. Tercero, la venta de todo el material editorial tiene un precio que, comparado con el costo de impresión, es considerablemente alto. Otro negocio redondo es el de la reventa de inmuebles. Cuando un miembro por vocación decide expandir el número de miembros, ofrece a los líderes abrir un templo en otro barrio. Pero ¿cómo funciona la apertura de este nuevo templo? La organización te da un préstamo para que adquieras una propiedad que será convertida en un templo, y tú, con el pasar de los años y con las ganancias por las Biblias y las donaciones, le vas pagando a la organización. Pero aquí hay un detalle: esa propiedad no te pertenece, la pagas tú, pero le pertenece a los Testigos de Jehová. Así que en cualquier momento ellos pueden venderla, y las ganancias con este sistema es demencial. No pierden ni un centavo, más bien ganan millones. Pero eso no es todo, también hay otro punto impactante en este negocio inmobiliario. En los últimos años, en las revistas de esta organización vienen proporcionando a sus miembros instrucciones detalladas sobre cómo deshacerse de sus propiedades con el fin de agradar a Dios. En concreto, les enseñan cómo pasar legalmente sus inmuebles a manos de la organización. En 2012, la sociedad rusa estalló de ira cuando se conoció el caso de un millonario ruso de una pequeña ciudad cerca de San Petersburgo que falleció. La noticia no era que un millonario había muerto, sino que todas sus propiedades y activos las había dejado en testamento a los Testigos de Jehová, siguiendo paso a paso las instrucciones recibidas de esta organización. El caso estalló cuando su única hija se vio despojada de todas las propiedades, y el dinero guardado en el banco por su padre no le quedaba a ella ni un solo céntimo.
Hablamos de unos $6 millones en activos. Todo fue a parar a manos los testigos de Jehová. La mujer, sin nada, apenas encontró el dinero para el funeral de su padre. Cuando se dirigió a los líderes de los testigos de Jehová, estos se negaron a devolverle nada, asegurando que legalmente todo el patrimonio de ese señor le pertenecía a ellos. Y legalmente es cierto. Como era de esperarse, la sociedad rusa estalló de ira en las redes sociales ante tanta injusticia. Aparte de las donaciones de sus miembros, el millonario negocio editorial, la compra y venta de inmuebles, las transferencias de sus miembros millonarios de grandes sumas de dinero e inmuebles, hay algo aún más impactante. En las últimas décadas se han creado organizaciones sin fines de lucro cuya finalidad es aportar las ganancias de sus inversiones a la sociedad Watchtower, siendo esta su único beneficiario. Los activos provenientes de estas fundaciones son millonarias. Por otro lado, los testigos de Jehová tienen en sus filas expertos inversionistas que compran acciones de compañías tan variadas como Harley Davidson, Coca-Cola, Pepsi, Facebook, Monsanto, Boeing, Colgate, Johnson & Johnson, Microsoft, Starbucks, Nike, Amazon y un largo etcétera de compañías muy rentables. Pero hay otras inversiones en las que se cuestiona la moralidad de la organización. Por ejemplo, ellos no permiten a sus miembros fumar, pero invierten y reciben donaciones del fabricante de tabaco Philip Morris. También invierten en compañías que no específicamente llevan paz al mundo. Se trata de grandes corporaciones militares estadounidenses que son contratistas del Pentágono, como Lockheed Martin o General Dynamics. Pues sí, amigos, espero que con esto les haya quedado claro por qué esta organización fue prohibida en Rusia. Muchos estarán de acuerdo en que algunas de sus ideas son extremas, otros dirán que no. Todo es subjetivo, pero para el gobierno ruso muchos de los ideales de esta organización religiosa son extremas, motivo por el cual decidieron prohibirlo para proteger los valores de su cultura. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado.